información y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, muy bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y mi gran amigo Alfredo Estrada Caravantes. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, también contento de estar de regreso porque estos días son de muchísima información, además de la que se prepara por la producción para cada programa. Luego amanece uno cada día con temas que bien pudieran llevarnos un programa, ¿no? No es desgraciadamente nuestro un programa internacional, pero hoy el grupo terrorista Hamas mandó 7,000 cohetes contra Israel, ¿no? Israel le declaró la guerra y entonces ahora tenemos Medio Oriente va a ser una guerra en medio ambiente. Pero vamos a concentrarnos en nuestro tema. La última vez estuvimos platicando sobre la operatividad de los policías y decíamos nosotros que se requiere una medida drástica, que se requiere una medida que logremos que todos los policías estén certificados, que realmente podamos decir la policía es confiable, porque ahorita no podemos decir que la policía es confiable, porque el tema de los estudios de confianza, las pruebas de confianza son ficticias, se engañan, cobran por ellas y finalmente la decisión está en el jefe de los que hacen los exámenes de confianza, te dejo o no te dejo. Recientemente el secretario de Seguridad Pública en Baja California, después de que fue detenido un agente en los Estados Unidos con cocaína, dijo pues que curiosamente había pasado los exámenes de confianza. El día de hoy aparece una entrevista de él donde dice que hay varios agentes siendo investigados y que son muchos los que están pasando droga a los Estados Unidos. Entonces, que nos lleva a la conclusión de que no hay realmente confianza en la policía y nosotros necesitamos confianza. La prueba de confianza, amigas y amigos, es algo muy serio, ¿no? La prueba de confianza nos permite, primero, tener confianza en la policía, o sea, que sepamos que ese es el que nos protege, y segundo, que haya eficacia en sus conocimientos. Les decía yo la última vez que la prueba de confianza, Alfredo, comprende muchos procedimientos que no se hacen. Sí, el primero en México, pues debe ser el médico, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de salud? Veo muchos gorditos, ¿no? Sí, esa es una señal de que algo no está siendo bien evaluado dentro de las corporaciones policíacas, porque lo primero que debe verse es pues un estado físico preparado para las labores de un policía. Yo trabajé cuando era muy joven en el instituto, no sé cómo se llamaba, Dirección General de Medicina Preventiva en el Transporte. Y una de las secciones que tenía esa dirección es hacer examen de médico a los transportistas. Y bueno, pues encontramos que los pobres transportistas de México están muy mal, comen tacos, echan pastillas para no dormir. Lo cual aumenta la obesidad, la hipertensión. No, ni la hipertensión, no. Eran un peligro en la carretera. Y empezamos a tener control sobre los transportistas. No sé si ahora siga, pero en ese tiempo el doctor Arturo Guerra Flores, quien era el director, impulsó ese programa. Bueno, pues necesitamos que en México también los policías... Es una evidencia, ¿no? que está a la vista. A los gorditos, no digo que se les corra, digo, gordito, ponte a hacer tu trabajo de escritorio y al gimnasio. Pues o bájale a una dieta, a la torta, ¿no? A los tacos de canasta. Sí. Y otro importante, el segundo más importante, es el toxicológico. Claro. ¿No? Fíjense ustedes, a nosotros cuando éramos miembros del gabinete de Bonilla, Vicenta, que era la secretaria de la Función Pública, nos engañaba. Nos decía, va a haber una reunión en el C4 muy urgente, y llegábamos todos y ¡pum!, nos aplicaba sin avisar el examen toxicológico, ¿no? No sé, pensar, en lugar de aplicárselo a los policías, se los aplicaba a los secretarios, a los miembros del gabinete. Bueno, todos lo pasamos afortunadamente, pero el toxicológico es un examen muy importante.
El tercero es el psicológico. Un policía que sea prepotente, un policía que tenga traumas, que sea violento, que sea una gente que esté siempre enojada, no debería de ser policía. Entonces, el examen psicológico, psicométrico, te permite medir la mentalidad del... Sí, porque luego se dan esos medios, existen desgraciadamente no son raros, perfiles que han estado en esas corporaciones que tienen problemas con el IRA, ¿no? El control de la ira y pues, trayendo un arma. Una pistola, una macana, no imagina. Lo resuelven a balazos todos los controversias. Y otro, el polígrafo. El polígrafo es el detector de mentiras. Todo el mundo le teme al detector de mentiras. Hay algunos que hasta han inventado que si te pones... medias para evadirlo, ¿no? Que si te pones una piedrita en el zapato y lo aprietas, logras evadir el polígrafo. Pero el polígrafo es muy importante. Miren, yo en broma y en serio, decía que cuando hicimos el examen en Chiapas, cuando fui procurador, la gente contestaba como si estuviera con un sacerdote. Contaban todo. Y que fíjese que yo pues, le tengo que dar a la comandante tanto dinero. Bueno, el polígrafo es muy importante. También. Y otro que está vinculado con el polígrafo es la situación patrimonial, ¿no? Hay que revisar su situación patrimonial. Pues resulta que este policía tiene 20 casas, tiene autos 5 de último mujeres, modelo, trae autos de último modelo. Oye, ¿cómo le haces, mano? Sí, eso también es otra... Como decía, ¿cómo reza ese proverbio de que hay dos cosas que no se pueden ocultar, el amor y el dinero? ¿No? Y la pobreza también, ¿no? Y su entorno social, ¿en qué entorno social vive? Pues resulta que ese amigo creció con los Arellano, es amigo de... Eso ya también te permite visualizar qué tipo de policía. Su ADN, ¿no? Necesitas registrar su ADN y sus conocimientos. ¿Qué conocimientos tiene? Hay algunos que no saben ni hablar, ¿no? Necesitan conocer mínimo la Constitución del Estado, qué son los derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Tú recuerdas cuando fuimos en la gira en 92 a los Estados Unidos? Sí, cómo no. Y que California. nos reunimos con los funcionarios de migración. Sí, incluso de varias corporaciones, ¿no? ¿Y qué Federales, pedimos? estatales y municipales. ¿No te acuerdas? No, en ese Le pedimos que les dieran cursos sobre derechos sobre humanos. derechos humanos, porque aquí en la frontera... No, porque encontramos una enorme violación de derechos humanos y nadie sabía qué es eso de un derecho humano. ¿no? Recuerdo que había aquí en el puesto de San Diego el jefe de la Border Patrol entonces, porque así se llamaba, a los años fue el jefe nacional de esa corporación y fue con el que se entrevistaron ustedes siendo diputados. ¿No? En Europa hacen, yo conté 8, pero en Europa hacen 3 más. En Europa ven la situación familiar, es decir, le pega a su esposa, le pega a sus hijos, cuál es la relación que tiene con su familia. Luego, la situación patrimonial de su esposa, pues resulta como el senador Menéndez de los Estados Unidos, ¿no? Chocó su esposa y de repente le apareció un Mercedes nuevo, ¿no? Y luego, o aquel otro, que era muy famoso, Tim, no sé qué se llamaba, también fue Speaker of the House, que resulta que su esposa se dedicaba a decorar casas y le pagaban cientos de miles de dólares por decoración. Era una forma de pagarle a Tip O'Neill. Al tipo O'Neill, sí, ¿no? sí, que fue speaker de... Y después había otro de Texas que yo conocí, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues es muy importante revisar la situación, los bienes de los familiares y por supuesto las pruebas de personalidad, qué tipo de personalidad tienes, ¿verdad? Tienes la violencia, te gusta agredir, no eres una gente que se enoja fácilmente. Esas pruebas no se hacen en México, pero se hacen en Europa. Bueno, realmente, Alfredo, en México no se hacen, hombre, ¿para qué estamos hablando? O son simulaciones, ¿no? Son simulaciones. Es decir, se hacen, pero como una manera de cubrir el expediente y en el fondo no se está cumpliendo con el objetivo. En ¿no? 1998
creamos la ley que establece las bases de cooperación en materia de seguridad pública. Era Juan Ramiro Robledo, subsecretario, yo era senador. Hicimos la base, ¿no? Y ahí establecimos el examen de confianza, pero no se hizo el examen de confianza. Después viene la reforma esta de los gringos que nos impusieron en la oralidad. Sí, también ahí se le dio. 2008, y ahí también dice que todos los Y policías... de hecho, cuando yo medio recuerdo que con fondos de la iniciativa Mérida se hizo mucha capacitación a los cuerpos policíacos, pero específicamente... Les dabas lana sí, para que contrataran. sí, y la idea era capacitarlos sobre todo específicamente en el rol que juegan los cuerpos policíacos en todo este nuevo procedimiento oral, que es algo muy técnico, muy específico, pero como decías hace rato, lo primero que falta es invertirle a la capacitación para que sean buenos policías. Cuesta como En 6,000 general. pesos Sí. el examen, es un poquito caro. Pero bueno, ya en volumen puede ser que te salga más barato. Después, en 2019, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, modificado por Calderón y nuevamente por Peña Nieto, estableció como fecha límite 2021 para que todos los policías del país estuvieran certificados. La realidad es que no llegan ni al 40%, ¿no? Ni al 40%, pero además han inventado otra cosa que se llama certificado único policial, que es así un poquito de psicométrico, un poquito de... Medio esto, express, ¿no? medio express, Medio hacerlo express, rápido, pero no sí. es el programa de confianza, y eso es lo que hacen ahorita los policías. ¿Por qué es necesario que confiemos en la policía? Hay unos casos que los recuerdo y como decía un amigo mío en la universidad, y siento la tea de Hidalgo que me quemen las entrañas, ¿no? Bueno, el caso de Devani Escobar en Nuevo León. ¿no es en esto, Nuevo León, ¿no? Nuevo León. Sí, ese caso fue patético, ¿no? ¿Qué sucede? Esta niña de 18 años, ¿no? No aparece, después hay una investigación, los peritos van al hotel donde al final la encuentran muerta, La cisterna, la ¿no? buscan por todos lados y al final la encuentran en una cisterna. Pero ¿cuál es la primera conclusión? Se cayó y se ahogó. Se ahogó. ¿No? Cuando hay nada más así de agua. Se cayó y se ahogó. Y bueno, esa fue la primera respuesta. Después viene el papá y dice, no, señores, no estoy de acuerdo, hagamos de otra autopsia. Y viene otra autopsia y demuestra, primero, que la mataron de un golpe, De golpes. ¿no? A golpes, y que después la metieron en la cisterna. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en el... Sí, porque el primer parte policíaco, el primer fuero policíaco, esperaba que todo el mundo se tranquilizara con esa versión de que no, pues se cayó en la cisterna, la señorita se había tomado unas copas Estaba de más. borracha, ¿no? Estaba borracha y pues entre lo borracho y el agua, pues se ahogó. Es grotesco, ¿no? O sea, esperar eso, y hizo muy bien el padre y un grupo de activistas que se dieron cuenta que algo estaba pasando en Nuevo León específicamente, que el caso de ella no era aislado, lo que pasa es que adquirió mucha autoridad porque mucha el papá no se dejó, Exactamente, fue los con el medios. presidente lo comentó en las mañaneras, aún no se hace justicia, Sí. aún no se encuentran Se culpables, logró ¿no? establecer que había sido muerte por... Hicieron que renunciara el subprocurador, la subprocuradora, y los sistemas periciales fallaron, Esos fueron los... ¿no? Le dieron su lanita, mano. Sí. ¿No? Por eso, ahí vemos que esos no les podemos tener confianza. Ah, pero es un caso aislado, dirías tú. Sí, y en el caso de Ariadna en Morelos, o sea, ¿lo tienes claro? No, me acuerdo que sí. Bueno, seguramente ustedes lo tienen claro. En Morelos es esta chica que va con sus amigos a un bar, están ahí tomando, divirtiéndose, y como a las 11:12 alguien le dice, vámonos a mi departamento, y se van a su departamento, ¿no? Y de repente pues no aparece claro, Ariadna, ¿no? No aparece Ariadna, y aparece allá en Morelos. ¿Te acuerdas de esta curva
que se llama La Pera. Sí, claro. Bajando ya para ir a Cuernavaca. A Cuernavaca, bueno, pues ahí aparece en un puente ya en el estado de Morelos. ya en el estado muerta. Pues, obviamente llega la policía, servicios periciales, de los ministerios públicos. ¿Cuál es la primera definición de lo que sucedió con Ariadna? Ese sí no recuerdo. Se intoxicó de tanto alcohol, se vomitó y se ahogó. Así que se Pues había... sí. Por que se había borracha. ahogado con su propio Por borracha, ¿verdad? vómito. Pero también los padres dicen, no, Sí, eso no es dispénseme, eso posible. no es posible. Y piden una segunda, Pero ahí autopsia. este asunto salió o cobró notoriedad porque las autoridades de la Ciudad de México empezaron Básicamente a... no lo quería mencionar para que no digan que hago publicidad a mi No, amiga es que Claudia. fue definitivo. Pero Claudia Sheinbaum fue la que dijo, no dijo, lo vamos a permitir. Porque se empezaron a recabar pruebas de lo que había pasado en la Ciudad de México, que es donde empezó la chica esta en un departamento a convivir con sus amistades, y de repente aparece un video en el que el novio o el chavo con el que había salido esa noche en el estacionamiento del edificio de departamentos va cargando un bulto que Va cargando parece un bulto ser que el cuerpo de que ella. es el cuerpo de ella. Entonces, el crimen, ahí se empezó a presumir que había ocurrido en la Ciudad de México, por eso empezó a tener injerencia la Fiscalía de la Ciudad de y México. por eso se ha hecho este escándalo de que se ha detenido 4 veces al fiscal De Morelos, exactamente. De Morelos, que recientemente acaba de obtener un amparo, ¿no? un amparo, pero otra vez estamos hablando de confianza. O sea, primeros respondientes, los policías municipales. Los segundos que llegan es los periciales, las ambulancias. Tercero, los que forman parte de los servicios periciales, pues le hacen una investigación, le hacen una autopsia y resulta que dan una información totalmente equivocada, tratando, se supone, porque tampoco hemos llegado al fondo del asunto en ese tema, de encubrir a el amigo y a la novia del amigo. Hasta Por parte de las autoridades de Morelos. de Morelos, Eran las así que es, estaban... que decían que el procurador era muy cuate de los familiares. de los familiares. Bueno, y pues desgraciadamente asesinaron a esta chica. ¿No? Sí, porque por presión de la Fiscalía de la Ciudad de México se le hizo una segunda autopsia. Y ahí sí se demostró reveló. que otra vez le pegaron en la cabeza, que otra vez murió a golpes y una versión totalmente distinta. Vamos a una pausa y regresamos con este tema más adelante. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, estamos analizando la confianza que se tiene en las instituciones de seguridad pública. No solamente el policía, sino los miembros de los servicios periciales, las ambulancias, los MSPs, por supuesto los jueces y qué vamos a decir de los procuradores. Y hemos estado hablando del caso de Aveni y el caso de Ariadna, el primero en Nuevo León, el segundo en Morelos. Y se supone que el que la mató fue a dejar el cuerpo en el estado de Morelos porque él sabía que era amigo del procurador y que ahí tenía chance que lo encubriera. ¿Por qué no se fue a Sí, porque, está más cerquita del estado de México? Pues ya se terminó que fue la Ciudad de México donde ella falleció, donde la asesinaron. Nada más que se tomó la molestia de ir y arrojar el cuerpo en Morelos. Sí, pero ¿por qué no en un municipio del estado de México? Porque no tenía la relación en su familia. No tenía la relación con las autoridades, ¿no? Tenía la relación con la gente del estado de Morelos y ya vimos que estaban involucrados los camilleros, los policías, periciales. Pues seguramente ahí hubo una instrucción y repartieron dinero para que se tratara de encubrir el asunto de Ariadna. Este que estamos viendo es otro caso.
Este es el caso de Montserrat. Montserrat es una joven, Montserrat Juárez, es una joven, 20 y tantos años, que se sale de su casa y se va a vivir con su novio que vivía o tenía una relación muy estrecha con su papá, ¿no? Y bueno, la mamá buscándola por todos lados. ¿Dónde está mi hija? Está perdida, es una de las desaparecidas, y no sabían absolutamente nada de esta chica llamada Montserrat. Pero resulta que de repente aparece un video, aquí vemos una foto, donde se muere ella, el papá del novio y el novio dicen que se muere porque tenía asma y que le da un ataque de asma y no sobrevive. Y entonces le hablan a los servicios periciales, le hablan a la autoridad, determinan que efectivamente fue una causa natural, lo autorizan a que pueda contratar un servicio funerario, le hablan a un servicio funerario para cremarla. Sí, estaban a punto de cremar el cuerpo, es ¿no? decir, para quemarla. Que formalmente iba a desaparecer ahí cualquier evidencia. ¿no? Pero resulta que ven el cuerpo cuando la están bajando de la escalera, había unas cámaras ahí, los vecinos eran policías los llamaron a la policía, total. El cuerpo. Detienen ahí interviene la Fiscalía de la Ciudad de México para feminicidios. Se entera del caso y rápido va e impide que cremen el cuerpo de la joven para poderle practicar las sí, pero los exámenes, ¿no? Los paramédicos son los que habían determinado que había muerto de problemas respiratorios, que tenía y se autorizó que se había desmayado, que tenía trastornos alimenticios y en fin, y que sufría de asma, ¿no? Y entonces llegan y estos pues ahí le dan indudablemente que le dieron una lana, con lo que le llaman popularmente una mordida, ¿no? Para que dijeran que y la pregunta es, ¿cómo vas a confiar, Alfredo, en estas gentes que se supone que les pagan y que trabajan para servir a la comunidad y llegan y hacen esto? No, pero luego, pues un policía y dos personas más, y dos personas más sacan el cuerpo de Montserrat. Que fue la... Ya se mira, creo que es la foto que estábamos viendo aquí, ¿no? Va saliendo esa no es, pero hay otra. La primera foto esa es. Ahí está el policía. Está ayudando a sacar el cuerpo. Está ayudando a sacar el cuerpo, ¿no? Pues ya lo llevaban a cremar, ya lo iban a quemar rápidamente en la funeraria. Pero sin embargo, el personal de la Fiscalía de Feminicidio de la Ciudad de México se apersona, rescatan el cuerpo, le practican una necropsia y determinan que la causa de la muerte fueron golpes. Otra vez. Y ahorita está detenido el novio, el papá y recientemente hasta la mamá. Hasta la mamá, ¿no? Claro. Por ahí hay un audio que no se oye muy bien, que dice, mátala. No sé exactamente quién diga. ¿Quién le está dando la instrucción a quién? No sé si el papá al hijo o el hijo al papá, pero se supone más bien que es el... Creo que incluso se han encontrado evidencias de que no era la primera mujer que mataban o que moría en circunstancias tan extrañas ahí en ese departamento del muchacho y el papá, pero esas ya son presunciones. Eso entonces, no lo sabía. Sí, porque yo lo vi en la prensa y entonces ahí es donde, como decías tú, se queda uno pensando, bueno, estos tres casos que acabas de mencionar, pues son casos en distintos lugares, en distintos lugares de la República, efectivamente, dejan en evidencia pues todo el mar de corrupción en lo que se manejan todos los temas policiales y que tiene que ver en casos como estos pues, con la vida de jóvenes, ¿no? Por eso yo he propuesto al presidente López Obrador que encabece una depuración nacional de policías. Sí. Ese es un tema presente, señor presidente. No estamos tratando de criticar su gobierno, somos apoyadores de su gobierno, pero esta es una realidad que todos estamos viviendo. Por supuesto que cuando llegue Claudia esto puede cambiar, ¿no? Porque pues, una persona trae otras
ideas, pero falta un año para que llegue Claudia Sheinbaum al gobierno. Entonces, por eso yo digo que el presidente debería convocar a una gran conferencia nacional de los gobernadores en materia de seguridad, ¿no? A lo mejor también de los fiscales, ¿no? Y que ahí debería determinar que se haga una depuración total de policías. Sí, el tema de los policías en México también es importante que no olvidemos que es muy complicado desde el punto de vista normativo, que lo hace muy complicado también desde el punto de vista político, porque tenemos policías federales, estatales y municipales. Y ninguna de las corporaciones, por ejemplo, municipales, puede estar sometida a los mandos estatales, ni mucho menos federales. Entonces tenemos 3 órdenes de gobierno en los que cada uno tiene cuerpos policíacos y tienen, de acuerdo a la Constitución, pues autonomía todos, ¿no? No, ese es indudable. A ver, tú eres un abogado muy brillante y estudiaste en Washington, ¿no? Hay un federalismo que se llama federalismo cooperativo. Es decir, si tú firmas convenios, a través de convenios donde se involucran todos, lo puedes hacer. Siendo Jorge Madrazo procurador, tuvimos este problema, ¿no? Porque Madrazo empieza a hacer una depuración en la Procuraduría. Entonces hay una reunión, yo voy a esa reunión, y ¿cómo le hacemos? ¿Los corremos o nos hacemos tontos? No, pues hay que correrlos. Es preferible que estén allá con el AMPA y que sepamos que están allá y no estén aquí pensando que son nuestros y nos hagan daño. Pero ahora, ¿cómo le hacemos para correrlos? Reformamos la Constitución para que no pudieran obligar a las corporaciones a la reincorporación, así ¿no? A la es. recontratación. Se reformó la Constitución, Sí. entonces la Constitución desde ese tiempo, creo que fue en 98, existe la atribución de las autoridades de poder Simplemente retirarle liquidar. la confianza a una persona porque no pasó la prueba de confianza y pues lo siento mucho. Sí, ¿no? sí, lo que yo A vender seguros o a otra cosa. Sí, a otra cosa. Yo recuerdo que durante la administración debe haber sido del presidente Calderón, no sé si incluso del presidente Peña Nieto, pero sobre todo de Calderón, hubo una presión muy fuerte para lograr en los estados cumplir con esta estrategia de mando único. Incluso desde el mando federal. Sí, pero en los estados, yo recuerdo que se veía como una solución en la cual las corporaciones municipales iban a poder trabajar coordinadamente con las estatales, y a mí me daba la sensación que era una manera medio de controlar las municipales. Aquí en Baja California tenemos 7 municipios, pero en otros estados tienen muchos más. Entonces, y cada municipio puede tener tiene su policía, ¿no? Yo recuerdo que se dio mucha presión y había la percepción de que se iba a lograr este tema del mando único. Y yo me acuerdo que yo decía a mí mismo, eso no va a pasar, porque no estaba pensando en Baja California necesariamente, en muchos estados, el presidente municipal, en realidad, el atributo que lo hace sentir poderoso, si trabaja en el ego de los políticos, es que es el jefe de la policía. Claro. Y no va a soltar eso porque en el estado le estén diciendo que... Y menos cuando gobernaba el PAN a nivel federal, que ellos son muy celosos del federalismo. Entonces, un tema ahí que como tú bien dices, siempre se puede lograr alguna reforma. Se sigue hablando del mando único, Alfredo. Sí. Hace poquito vi que aquí alguien lo hablaba del mando único. Yo no creo en el mando único. Yo lo que creo es que haya policías con confianza, policías preparados, policías capacitados, policías sujetos a pruebas de confianza con cierta periodicidad reales, y eso te permite tener confianza. Tú te puedes coordinar para atacar tal o cual cosa, pero ese es otro tema. Vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Vamos a terminar rápidamente este tema. Ya vimos ahí lo que nos dice el ingeniero Jaime Bonilla sobre la
seguridad en Baja California. Tú sabes que en el estado hay un montón de rumores, Alfredo. Y como son rumores, bueno, pues yo lo digo como un rumor. Supuestamente, el fiscal, ¿no?, renuncia por miedo, El anterior. ¿no?, el anterior, y regresa $5 millones a alguien que no sé, yo lo que sé es este medio chisme, ¿no? Y dice, ahí está el dinero. O sea, no, yo ya no quiero saber nada, eso aquí me lo dieron, ahí está, y se va. Y, pues mira, qué buen muchacho eres, no te vamos a hacer nada. Entonces, es lo que está diciendo Bonilla. Bonilla dice, hay un contubernio. ¿Qué quiere decir contubernio? ¿Sabes Es qué una quiere? complicidad, ¿no? Bueno, eso lo usamos, pero el contubernio era un grupo de soldados romanos, en el tiempo de los romanos, que vivían en contubernio. Eran 7 soldados que vivían en la misma tienda, compartían todo, y a eso se le llamaba un contubernio. Desde los romanos viene, y ahora contubernio se le llama cuando existe esa, pues casi amaciato, ¿no? Por eso dice Bonilla con razón que hay un... Sí, se utiliza mucho para describir una relación de complicidad de autoridades Así y es, pero para que criminales, la ¿no? gente sepa qué quiere decir contubernio. Eso quiere decir contubernio, que tienen una enorme relación, viven casi juntos, comen juntos, beben juntos, duermen juntos. Viene desde los romanos. Bien, pasando a eso, otro tema muy grave que rápidamente quiero proponer es, y eso lo vengo proponiendo yo desde el 2001, que hice una gran propuesta para hacer un combate nacional en contra de las adicciones, pero ayudando a los adictos. En aquel entonces conseguí 90 millones de pesos para hacer un gran programa nacional de adicciones. Desgraciadamente, uno de el presidente de la comisión de programación, que era un panista, en lugar de aplicarlos al programa, se los dio al yunque en Jalisco. Hice una denuncia penal, de nada sirvió. Ahí están los antecedentes. Entonces yo creo que hay que crear un tribunal de adicciones. Y si yo llego y me encuentran que estoy drogado, en lugar de meterme en la cárcel, me manden a rehabilitar y me pongan a trabajar en una calle, o limpiando, o hacer algún trabajo público. En Jalisco el 15% de las personas son adictos. En Quintana Roo el 14.9%. En Baja California el 13.5%. Según la BBC, fíjate la BBC, en Tijuana existen 200,000 adictos a las drogas. En 1998, cuando yo fui candidato a diputado, me reuní con todos los presidentes de los centros, y en ese tiempo eran 100,000. Quiere decir que de allá a acá han crecido 200,000. Y 200,000, nosotros tenemos ahorita una población de más de 2 millones de personas, de habitantes. Somos el municipio ahorita más grande del país. Ya nos chutamos a Iztapalapa. Sí, ¿no? que era el que siempre había sido el más poblado, ¿no? O sea, ahora somos nosotros. Entonces, pero urge un programa de combate a las drogas de otra manera. Yo propongo este tribunal, que se haga un tribunal de adicciones para que se encargue de... Sí, a mí me tocó, creo que te lo comentaba, cuando estaba dedicado enteramente a la academia, en un programa de la Embajada de Estados Unidos nos llevaron a 20 profesores mexicanos a nosotros nos tocó ir, fueron 2 grupos, pero de 20. Nosotros, el grupo que yo estaba, nos tocó ir a conocer en Denver, Colorado, cómo funcionan varias instituciones de allá, y luego vinimos aquí a California. Y los profesores eran de todas partes de México, de hecho nomás éramos 2 de Baja California, y nos llevaron a conocer una de estas cortes que ellos llaman, como coloquialmente le llaman las cortes de las drogas, en donde el juez efectivamente lleva la relación del juez con estos convictos, gente sentenciada por la comisión de algún delito, no grave siempre. Es una relación casi paternal la del juez. Es de supervisión, o sea, los están citando permanentemente y les dicen, a ver, tú tienes que cumplir con todas estas fases de tu rehabilitación, y tienes que ir a checarte al doctor, tienes que ir a esta institución de salud, y en fin. Y
cuando no cumple uno, el juez, que además es un juez que tiene en un día, lo que pudimos ver, atendió a unos 15 personas con este perfil, y empieza a decir, a ver, veo que usted ha cumplido muy bien con su rehabilitación, estuvo así, y él dice, sí, señor juez, yo ya fui tal día, y que lo encontró que estaba bien, que sí, bueno, muy bien, como usted cumplió con su rehabilitación, no, se puede ir tranquilo, nos vemos dentro de 15 días, una cosa así. Y así se iba uno por uno, y fue muy impactante para que nos veamos eso, que llega uno de ellos y dijo, a ver, usted no ha cumplido, no ha ido a su rehabilitación, no, es que no he podido, porque bueno, en fin, usted se había comprometido y usted pues tampoco aparece aquí que ha recogido usted los medicamentos que tiene, no, pues también, pues me da mucha pena, le dice yo a usted, pero es una manera paternal, pero con mucha firmeza como, y digamos, y con mucha autoridad, como lo hacen los jueces en Estados Unidos, y público a la audiencia. Ahí mismo llegaron 2 personas, esposaron a este sentenciado que por no haber cumplido su programa de rehabilitación, ahí mismo se lo llevaron, lo metieron. Bueno, ¿no? pues yo propongo algo similar, que es el Tribunal de Adicciones. Lo vengo proponiendo desde hace mucho, no es una cosa nueva, ni conocía esta experiencia norteamericana, pero desde siempre, porque cuando yo fui fiscal me encontré muchos policías que eran adictos y en lugar de correrlos los mandé a un centro de rehabilitación. La ventaja es que en Chiapas la Procuraduría o Fiscalía, como se llama ahora, tiene un centro de adicción que pertenece a ella. Y te das cuenta, porque yo apoyé mucho ese centro de adicción, que gente de las familias más altas, no importa el nivel económico, todo el mundo tiene la posibilidad de que haya un adicto en su familia. Entonces, si tenemos aquí 200,000 y 60,000 de esos son menores de edad, pues es terrible. Tenemos que tener una política frente a las adicciones. No existe en México, dan unos papelitos ahí que no sirve ese instituto que hay, por eso yo proponía un instituto mucho más fuerte. Fíjate que yo vi, para redondear hasta terminar ese día, yo vi una modificación que se hizo a la legislación de Baja California, casi calcando ese modelo que yo conocí. Se aprobó, pero nunca dinero, nunca le echaron a andar, ¿no? Porque eso es lo que se necesita, voluntad, ¿no? Para poder voluntad hacer una cosa y dinero. Vamos a pasar a otro tema rápidamente, vamos a ir al tema político electoral. Sí, de esta semana, ¿no? Que esta semana salieron varias encuestas, amigos y amigos. La primera que vamos a ver es la del Universal, que fue desarrollado por Buendía y Márquez, que es una de las encuestadoras más importantes del país. Y bueno, vean, es una... Quizá habría que, antes de empezar el tema, habría que decirle como el presidente en una postdata, si usted es muy partidario del conservadurismo, no vea estas encuestas porque... Bueno, esas empresas son públicas. Salió en primera plana en el Universal. Y ahí está muy claro, hay una diferencia enorme entre Claudia Sheinbaum, que según la encuesta de Buendía y Márquez, lleva el 50% de posibilidades de que digan que sí la quieren de presidenta. Y Xóchitl Gálvez, el 20%, Samuel García, el 7%, ¿no? Por ciento, que casi todas salen con el 7%. Y este cuate Eduardo Verástegui, que quiere ser independiente, el 4%. Esta encuesta pues ha impactado mucho. Sí, porque, bueno, lo primero que habría que preguntarse es por qué esos números, es decir, por qué, si de verdad estaba funcionando, como lo decían muchos medios, sobre todo en la Ciudad de México, este fenómeno de Xóchitl Gálvez, pues esto viene a echar por tierra todo. Entonces, ¿qué pasó? Siempre dije, yo no quería platicar de ella cuando estaba, porque yo sabía que era una bomba de jabón, como dice Cortés, Alberto Cortés. Reventó y se acabó, ¿no? Ahora, hay quien incluso menciona que el equipo jurídico de Claudia González y de ella misma ha estado promoviendo amparos para que no hablen mal de ella, empezando por el presidente de la República. Pero hay quien dice que el tiempo que el presidente le dedicó a la candidatura, no a ella, sino a la candidatura de ella. Hizo subir. Exacto. Entonces, que cuando ya el presidente no pudo seguir hablando de ella, se acabó. Ahora, ¿quién habla de Xóchitl? No, yo no creo esa tesis. Pero bueno, mira, lo que pasa es que pues es simpática, es dicharachera, anda con guaraches, se sube la bicicleta. Se sube la bicicleta. Pues eso le cae bien a la gente, ¿no? Era contestadora con el presidente, ¿no? Iba y se sacaba sus videos, pero hasta ahí.
Pues sí, Cuando porque- empezó a hacer propuestas en los foros, Beatriz Paredes la acabó porque no tiene capacidad para Sí, no tiene perfil. un perfil. Pero luego le sacaron que su empresa tiene 1.500 millones de pesos. Luego le sacaron que autorizó una plaza comercial en su delegación cuando fue delegada sin que sea el lugar adecuado para plaza. Y luego la acusaron de que compró una casa con un casa descuentazo. con un descuento. La casa vale 15 millones de pesos y a ella se la dieron Sí. en 8 porque es amiga de su hermana y de su hija, y ella autoriza la construcción de esas casas. Entonces mostraron que hay una enorme corrupción y que no es tan Sí, lo que ha honesta estado en los medios es, ella ha estado tratando de decir que no es cierto todo eso, ¿no? Y luego, para el colmo, Sí, ya la cereza le del encuentran con que la tesis con la que se El recibe reporte como ingeniero, un reporte, ni siquiera tesis, un pequeño ensayo de 60 cuartillas, se lo fusiló. Se fusiló una buena parte. Una buena de él, parte. ¿no? Entonces, todo eso pues ha hecho que los mexicanos no... Pero además, habría que empezar a pensar, yo creo que están metidos en un brete quienes han impulsado esta candidatura, porque bueno, pues esos números más otros que se ven en otras encuestas, que son más o menos así. Ahí vamos a la otra encuesta de una desfasados. vez para que Sí. sigas hablando. Sí, decía yo. Vamos a la de María de las Heras, por Sí. favor. La María de las Heras lleva un dato similar, Sí, pero le da mucho más a Claudia, ¿verdad? pues sí, y quizá quien está metido en la candidatura, y yo siempre he pensado que no es ella el perfil natural de los candidatos panistas, y eso creo que también le está haciendo daño, pero no sé, eso podemos ahorita. Bueno, sí hay muchos panistas que se sienten... No se sienten que a gusto con esa a gusto candidatura. con esa candidatura. Hay que decir. Vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Vamos a seguir con este análisis de las encuestas, a ver si nos da tiempo, Alfredo. Sí. Pero antes, mi amiga Nena Rosas y su esposo Fay de Mexicali me mandan un WhatsApp. Dice, a ver si nos mandas un saludo. Nena Rosas y Fay, les mando un saludo muy afectuoso. Espero que estén muy a gusto allá en Mexicali. Vamos a seguir con el tema. María, la empresa de las Heras que hizo María de las Heras, que ahora tiene su hijo Rodrigo, pues da un descontón terrible, man, ¿no? Se ve la diferencia. Dice, más. claro que la pregunta es, ¿quién defendería mejor los intereses de usted y su familia? Y la contestación es, Claudia Sheinbaum 64%, Xóchitl Gálvez el 13%, Samuel García el 5%. ¿Te puedes imaginar la descorazonada? No, esto es de verdad, no, sí, que parezca esto broma ni burla, mucho menos. La descorazonada que están sintiendo quienes Pues de alguna manera han estado apoyando. Claudio X González. Pero vamos a pasar a otra rápido, que es más o menos la misma, Alfredo, y puedes seguir haciendo los Sí, los sí. comentarios. Pasamos Sí, la de Covarrubias. a la que sigue, que es la de Covarrubias y asociados. Pasamos en esa ya saca Si es intención Morena, de voto, ¿no? Verde y PT. La pasan por la otra, por favor. Sí. Y ahí otra vez se repite la de Covarrubias. 64% Aquí está. Claudia, Y 17% Xóchitl, 13% ninguno y 6% Samuel García. Y a eso iba yo, es decir, antes del corte comentábamos que existen mucha gente que ha votado por el PAN históricamente, a quien pues no le gusta el perfil de Xóchitl Gálvez como su candidata a la presidencia. Y si esos perfiles, por lealtad a su partido, pues porque no están de acuerdo con el presidente López Obrador, por lo que sea, habían estado invirtiendo sus esperanzas en la posibilidad de que Xóchitl Gálvez, pues por lo menos diera una batalla pareja, quién sabe si
si ellos piensan que pudiera ganar, que se antoja muy complicado. Si eso había sido hasta antes de estas encuestas, al verlas, pues tiene un efecto devastador sobre las huestes que han estado apoyándola. No solamente los jefes que la impusieron ahí, incluso sobre las dirigencias de los partidos. No, o sea, sobre la gente con la que uno convive con día y que están dispuestas a votar por ella y a tratar de hacerle Pues promoción. ya se le empiezan a Pues desaparecer los financieros. Sí, además. Los financieros que le daban lana ya no le contestan la llamada. Nadie ha querido ser ya su vocero, ni Lili Telles, ni Germán Fernández. Es que nadie la ha defendido. Es el otro Germán. Sí. ¿No? Sí, nadie la ha defendido. Miren, no sé si aquí públicamente. tenemos la de Gea y Asociados. La de Gea y Asociados es una interna del Partido Acción Nacional, es decir, no ha sido pública, pero circula en las redes y es una... los dueños de esta empresa son gentes vinculados al PRI y al PAN. Ahí es donde estuvo el que después fue el director del CISEN, ¿no? Exactamente. El director del CISEN era el dueño de esta... es el dueño de esta empresa encuestadora y se sabe que tiene muchos vínculos con el PAN. Por momentos, cuando se hacen públicas sus encuestas, benefician de alguna manera al PAN, ¿no? Entonces, pero en esta ocasión no fue así. En esta sale, fíjese, esta no es de ninguna empresa vinculada al PRI, sino es una empresa de GEA, Sí. es el grupo de economistas asociados, ¿no? Y ahí está también metido Jesús Reyes Heroles. ¿No? Entonces, esta es una encuesta panista. Y ahí dice, Claudia Sheinbaum, ¿por quién votaría usted? Claudia Sheinbaum, 53%. ¿No? Samuel García, 7%. Por ahí sacan todos a Samuel García, 7%. El indefinido, pues, ¿no? Y aquí ya le dan más, obviamente, le dan más Pero aún así, 34% no tiene nada que hacer. Son más de 20 puntos. Por eso ya se está pensando en la posibilidad de relevarla. Sí. Y es lo que comentábamos, porque yo creo que incluso para ella, ayer había... Alfredo, te tengo que detener porque si no los que van a relevar somos a nosotros porque ya nos pasamos, ya tenemos que despedirnos. Nos vemos la siguiente semana, amigas y amigos, que tengan un buen fin de semana. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.